Hola, excelente día. Mi nombre es Carlos de la agencia ADN Talent y hoy vamos a hablar con ustedes acerca del tema de IQ conductual. Pues bien, el IQ conductual es cómo vemos reflejada nosotros la inteligencia en nuestras conductas y nuestras actitudes. Y cuando hablamos nosotros de conductas, pues tenemos que hablar también del conductismo, esta rama de la psicología que nos explica que la conducta de las personas deriva del estímulo-respuesta. Dependiendo de los estímulos son las respuestas que tendremos, positivas o negativas. Para esto, los especialistas en esta área hicieron en su momento experimentos principalmente con animalitos. Uno de los más famosos, el de los perros de Pavlov. ¿En qué consistía? Pues que ponían a unos perros, les ponían un plato con comida y sonaban una campana. Al momento en que sonaban la campana, los perros llegaban y empezaban a comer. Después, al día siguiente, hacían lo mismo, ponían comida, sonaban la campana. Llegó un momento donde nada más sonaban la campana, no ponían comida y los perros empezaban a salivar. Es decir, asociaban el estímulo de la campana con la comida. Se generaba un estímulo y una respuesta. Otro ejemplo es el de la jaula de los changuitos. En una jaula ponían cinco changuitos y luego les daban descargas eléctricas a los de abajo y empezaban a reemplazar a los changuitos. Cada que se quería salir un changuito, le abrían la reja y le sumaban una penca de plátanos, y cada que se quería salir le daban descargas eléctricas a los demás lo bajaban y lo golpeaban, sustituían a los changuitos. Llegó un momento donde a ninguno de los changuitos le tocó que le dieran descargas eléctricas, pero lo seguían haciendo. ¿Por qué? ¿Sabes que aquí así se usa? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero aquí así es. Es otro ejemplo de conductismo. Hay un chiste que se hizo acerca del conductismo también, de que era una vez que estaban dos ratitas en una caja. Entonces estaban los investigadores y un investigador le decía al otro: mira, voy a hacer que esta ratita vaya y toque con su nariz aquel botón rojo en busca de un premio que va a ser una galleta. Y así lo hacía. Y el chiste dicen, o sea, que supuestamente el investigador estaba condicionando a la ratita. Y el chiste dice que eran una vez dos ratitas que estaban adentro de una caja y que una le decía a la otra: mira, voy a tocar con mi nariz aquel botón rojo y voy a hacer que aquel menso me dé una galleta. Es decir, ya no sabemos quién condiciona a quién, si el que genera el estímulo o el otro que supuestamente estaba participando como sujeto. Entonces, tomando en cuenta esos elementos, nos damos cuenta nosotros cómo funciona el tema de la conducta a partir de los estímulos y las respuestas. De manera que nuestras acciones están ligadas a 4 elementos principales. Pueden tener un antecedente en 4 elementos sustantivos, que son los antecedentes neuronales, neurológicos, los hormonales, los fisiológicos y los sociales. Todos estos elementos van a determinar las acciones que realizamos nosotros. El asunto hormonal, por ejemplo, si hay alguna persona que tiene alguna situación que atender entre el hipotálamo y la tiroides, pues eso se va a ver reflejado definitivamente en un tema conductual. Si alguien tiene un tema neurológico, por ejemplo, está totalmente comprobado que asesinos seriales o agresores han tenido lesión en el óvulo frontal, en el neocórtex, que es el que hace que nos detengamos ante ciertas situaciones. Entonces, cuando se tiene esa lesión, pues son personas que no se detienen, que pueden ser sumamente violentos. De hecho, estaba viendo un reportaje el otro día de un neurólogo que dice que andaba un día caminando por la calle y le tocó la oportunidad de que un policía detuvo a un motociclista que andaba cerca de los 200 kilómetros por hora. Lo detuvo y lo estaba infraccionando, y se acercó el neurólogo y le dice: ¿qué pasó? No, pues este muchacho que venía a exceso de velocidad, se le va, etcétera, etcétera. Y que tenía
19 años el muchacho. ¿Cuántos años tienes, muchacho? No, pues 19. Dice, no, señor oficial, todo lo que usted haga va a ser infértil. Dice, dese cuenta que el neocórtex de este muchacho se va a terminar de madurar a los 24 años. Es decir, va a seguir con esa conducta, no se va a poder controlar. Es como cuando buscamos que niños desarrollen procesos psicológicos o cognitivos antes de los 8 años, cuando no tienen la capacidad neurológica para hacerlo, o después de los 4. Hay estadios y procesos, y estos elementos neurológicos también van a determinar ciertas acciones de nosotros. Y no se diga pues la influencia social que puede tener el impacto social en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Este tema del impacto social nos lleva a hablar de la sugestión social, que es un fenómeno que se da cuando el ser humano está en masa. Cuando el hombre anda solo, busca atender más a las normas sociales, pero cuando anda en masa, se juntan todos los inconscientes de cada uno de los individuos y se forma un inconsciente colectivo llamado también el alma de la raza, un inconsciente colectivo, de manera que las razas, las masas son irracionales, son inconscientes, pueden ser más agresivas, violentas, no tienen sentido crítico, no tienen sentido de justicia, son impulsivas, punitivas, porque emigra el inconsciente, hay una desinhibición. Un ejemplo de eso lo vemos nosotros en las porras, por ejemplo, en los estadios de fútbol, cuando está toda la gente junta ahí gritando, ganen o pierdan, pues se junta el inconsciente de todas las personas, es un inconsciente colectivo y pueden pasar cosas complejas, desagradables. ¿Por qué? Porque se da esa desinhibición y ese proceso de sugestión, ya hace que todas las personas estén ahí involucradas en un tema de mayor agresividad, de mayor violencia. Entonces es allí cuando nosotros podemos poner en práctica el IQ conductual, es decir, la capacidad que tenemos nosotros de mejorar nuestras actitudes, nuestras acciones, si estamos en esa situación, hacer conciencia de lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para tener un mejor control sobre emociones nocivas entre nosotros mismos, incrementar la empatía con otras personas. El IQ conductual también nos ayuda a mejorar los niveles de negociación que tenemos, si estamos en ventas, por ejemplo, cualquier tipo de negociación que estemos llevando a cabo. El IQ conductual también nos ayuda a mejorar la relación que tenemos en todas nuestras esferas, en la relación que tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Nos ayuda a mejorar en términos generales la comunicación que tenemos con todas las personas, cuando nosotros nos preocupamos por fortalecer, por resaltar el IQ conductual. Pero hay cosas que nos detienen. Estaba viendo una historia de un rey que compró 2 halcones para que cuidaran su reino. Entonces los 2 halcones estaban planeando y cuidando el castillo. Entonces uno de los 2 halcones fue y se paró en una ramita y ya no volaba, estaba agarrado de la ramita allí. Entonces pues todos estaban muy preocupados de que ese halcón ya no volaba. Entonces el rey puso una recompensa, dijo: a quien venga y haga volar a este halcón, le va a dar una recompensa que va a ser una bolsa con monedas de oro. Entonces fueron muchas personas, fueron ornitólogos, brujos, médicos, fueron de todo. Revisaron al pájaro y el pájaro no tenía nada. El ave estaba perfectamente bien. Hasta que llegó un buen día un campesino, y el campesino se acercó al halcón, le hizo un cariño, nadie se fijó qué fue lo que le hizo un cariño muy, muy sencillito, y el halcón empezó a volar, empezó a planear y empezó a hacer lo que tenía que hacer, a cuidar el reino. Entonces todos se quedaron sorprendidos por lo que había pasado.
y el rey mandó llamar al campesino y le dijo, oye, ven, explícanos qué fue lo que pasó. Aquí todos hicimos de todo para hacer que este pájaro volara y nadie pudimos hacer que volara. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo diferente que hiciste tú? Y el campesino contestó, muy fácil, le quité la ramita de donde estaba agarrado. Entonces, muchas veces así nos pasa a nosotros también. No fortalecemos nuestro IQ conductual porque caemos en una cierta zona de confort. Nos sentimos bien con el estatus que tenemos en ese momento y no sabemos o no pensamos que podamos mejorar nuestros niveles de comunicación, de negociación, mejorar los niveles de autoestima o de relación que tenemos con otras esferas que tenemos a nuestro alrededor. Y nos pasa eso, que buscamos ramitas y nos agarramos de manera inconsciente y lo único que necesitamos es quitarnos de esa ramita, o que alguien nos la quite. ¿Por qué? Porque en la historia el rey decía, ¿cómo es posible que una ave con tanto potencial, con tantas capacidades, se esté desperdiciando y esté allí agarrado de esa ramita? Pues igual nos pasa a nosotros. Entonces tenemos que identificar esas ramitas para poder quitarlas. ¿En base a qué las vamos a poder quitar? A que nosotros fortalezcamos nuestra resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos de afrontar situaciones estresantes de una manera positiva. La resiliencia es la capacidad que tenemos de anteponernos, de brincar, de responder después de que hubo un suceso complejo, traumático o doloroso. Viene del concepto de rebotar. La resiliencia es como si hubiera un resorte y nosotros apachurramos el resorte. Es la capacidad que tiene de regresar a su estado natural después de que se le ejerció presión. ¿Qué tanta capacidad tenemos nosotros de rebotar? Entonces, ahí hay varios elementos que influyen. La seguridad que tengamos en nosotros mismos, la capacidad de relacionarnos con otras personas, de recuperarnos, y por supuesto también la cultura a la que nosotros estamos expuestos. Se hizo un experimento con taxistas en Londres, donde se les dio una capacitación donde se tenían que aprender los nombres de todas las calles. Londres es un lugar que tiene muchas pequeñas calles y entradas y salidas, y son cientos y cientos de calles. Entonces se hizo el ejercicio donde se metió a los taxistas a este proceso de capacitación y de formación, y se hicieron hallazgos interesantes. Se logró identificar que después de cierto tiempo de capacitación y de esta actividad constante de estar trabajando en las calles de Londres, hubo cambios importantes y significativos en las respuestas del hipocampo en el cerebro de estas personas. Es decir, hubo cambios estructurales, cambios físicos, cambios en la estructura cerebral de las personas a partir de los estímulos a los que se sometía. O sea, empieza alguien a trabajar en este tema de taxista en Londres, por ejemplo, y el estímulo y el ambiente, la necesidad, hace que tenga que crear nuevos canales cerebrales, que cambie la estructura de su cerebro. Y eso fue algo fascinante. Ese fue un descubrimiento muy importante que hicieron ellos. Y platica el neurólogo que estaba platicando acerca del tema. Si en alguna oportunidad estaba yo platicando con una de mis nietas y estábamos tomando agua fresca y le pusimos hielitos al agua fresca. Yo le puse hielos a mi vaso y ella al de ella. Y llega un momento donde la niña me acusa con su mamá y le dice, mamá, mi abuelo me está robando los hielos. Entonces fue el momento perfecto para que el abuelo, el neurólogo, le explicara a la niña de 4 años, ¿sí?, los diferentes estados de la materia. O sea, de que no le estaba robando los hielos. La niña pensaba que el abuelo le estaba robando los hielos. Los hielos estaban cambiando de composición física, estaban cambiando de fase. Entonces explica el neurólogo, si la materia es capaz de cambiar de fase, de un estado físico
como en el caso de los hielos, que es un ejemplo muy sencillo y muy ilustrativo, de cambiar de un estado sólido a un estado líquido, y si luego agarramos esa agua, vamos y la ponemos en un recipiente, al fuego, va a cambiar a un estado que se va a evaporar el agua. Si la materia puede cambiar de estado físico, ¿qué tan difícil puede ser que nosotros las personas cambiemos de opinión, cambiemos nuestros hábitos y la forma de hacer las cosas? ¿Qué tan difícil puede ser que nosotros logremos mejorar nuestra resiliencia y mejorar nuestro IQ conductual? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tener conciencia sobre este tema y sobre esos cambios estructurales que podemos cambiar nosotros, incluso a nivel físico en nuestro cerebro. Muy bien, pues con esto concluimos el tema de IQ conductual. Espero existan elementos que sean de utilidad y yo sigo atento de ustedes. Muchas gracias.